Estamos de vuelta con CNN Chile Radio, 10 de la mañana con 7 minutos, otra vez en compañía en nuestra mesa de trabajo con la periodista del área internacional Isel Guerra en uno de los temas más relevantes de las últimas horas, la destitución de José Gerí de la presidencia del Perú. Isel, estamos de vuelta contigo y vamos a conversar sobre este tema a esta hora de la mañana. Sí, exactamente, con una de las noticias más importantes que han acaparado las portadas en nuestra región, en la salida de José Gerí el día de ayer a través de este sistema. Esta votación, mociones de censura en su contra, conseguía los respaldos suficientes y con lo que se va a venir durante esta jornada, ¿no? La elección de quién va a suceder a Gerí en el poder en un proceso que se va a llevar a cabo en el Congreso durante esta tarde. Vamos a tomar contacto a esta hora con Miguel Lobatón, que es abogado peruano experto en derecho constitucional, para analizar precisamente lo que han sido estas últimas horas. Muchas gracias por acompañarnos durante este día aquí en CNN Chile. Buen día, Miguel. Muy buenos días con todos ustedes. Miguel, bueno, hemos visto lo que ha ocurrido en estas últimas horas con la salida de José Gerí, pero a su juicio, ¿en qué tanta inestabilidad deja a Perú la salida del presidente cuando solo quedan un par de semanas para las elecciones en el país vecino? Mira, sin duda la inestabilidad la estamos padeciendo los peruanos y peruanas hace una década, en un periodo de deterioro institucional. Como ustedes han señalado, en 10 años, 8 presidentes con el que se va a elegir hoy día por la tarde. Y claro, lo que ha sumado la corta presidencia del señor Gerí es una mayor inestabilidad, mayor incertidumbre en relación a las instituciones democráticas. Quiero mencionar además, así como Chile, Perú tiene un sistema de gobierno de presidencialismo atenuado y sin embargo en estos últimos años, sobre todo a partir del 2021 con la vacancia de Pedro Castillo, lo que estamos asistiendo en el Perú es una suerte de un gobierno parlamentarista criollo en los hechos, no regulado por la Constitución, pero que los congresistas actuales se han dado maña para atar de manos al Ejecutivo y demoler el sistema de libre poderes, ¿no? Sí, José. No, dale. Bueno, y en esa misma línea también, ¿cómo es que no se ha conseguido establecer algún tipo de sistema, de mecanismo que impida que cada ciertos meses o incluso cada un par de días, en el caso de Sagasti hace varios años atrás, se pueda someterse a una moción de vacancia o de censura y con ello terminar un periodo presidencial sin culminarlo como debería ser? ¿Cómo es y por qué es que no se ha establecido un mecanismo para evitar eso precisamente? Es que el órgano llamado a poder regular esta figura de vacancia, que es ciertamente presidencial, que es una distorsión constitucional, es el Congreso, y el Congreso no ha querido hacerlo. Muy por el contrario, ha mantenido estas potestades de vacancia presidencial, o lo que sucedió ayer, de censura al presidente del Congreso, que en la sucesión presidencial en nuestro país es el último si es que el presidente o los dos vicepresidentes no pueden asumir el cargo. Entonces, tiene razón, pero el órgano llamado a regular esto y a limitar la vacancia presidencial o la censura del presidente encargado es el Congreso. El Congreso no ha tenido ningún interés en este último quinquenio de regular y resolver esta situación de inestabilidad. Miguel, y en ese sentido, ¿por qué no ha habido esa voluntad a la que tú hacías referencia al final? Y por otro lado, te agrego otra pregunta en virtud de que el tiempo va avanzando, porque con Isel conversabas al inicio que existe una inestabilidad política que a estas alturas es evidente. O sea, los últimos años, sobre todo los últimos años, la última década ha sido muy convulsa políticamente hablando. Y por otro lado, estamos hablando de una destitución de José Gerí que se da luego de la presentación de varias mociones patrocinadas por varios partidos políticos, lo que nos habla también de la fragmentación política que existe al interior del Congreso. Queda la sensación de que al menos varios de esos partidos políticos querían adjudicarse el triunfo de destituir a José Gerí. ¿Es así? Sí, sin duda, estamos en un proceso electoral, faltan 2 meses, un poquito menos para las elecciones generales, la primera vuelta, y es tal el deterioro y la mala imagen y la vergüenza pública de los últimos actos del presidente Gerí, del expresidente Gerí, que varios partidos han tratado de tener algún rédito político electoral para este tema. Y sobre tu pregunta, ¿por qué no lo han querido hacer? Porque en realidad en el Perú, lamentablemente, el sistema de partidos hace muchos años fue dinamitado y lo que tenemos
No son partidos políticos, sino membresías político-empresariales que se van vendiendo y se van ajustando a diversos intereses legales e ilegales. Y ese es el resultado actualmente. Bueno, estamos conversando a esta hora con Miguel Lobatón, abogado peruano experto en derecho constitucional. Un debate que se instaló el día de ayer era respecto del mecanismo que se estaba utilizando, no una moción de censura y no una moción de vacancia. Allí había diferencias notables, por cierto, con los votos que se requerían para poder sacar a Gerí del poder. ¿Cómo ve usted que precisamente se haya utilizado esta moción de vacancia que en rigor corresponde a miembros del Parlamento y ministros y no en rigor a un presidente en ejercicio? Mira, lo que pasa es que esta situación que hemos vivido ayer es una situación nueva en el Perú. En los presidentes pasados fueron vacados, hubo una vacancia, y eran presidentes que habían sido elegidos por voto popular, sea como presidente o sea como vicepresidente. Claro. Pero nunca habíamos tenido a un presidente encargado que venía del Congreso y que se encargaba de la presidencia hasta que haya elecciones. ¿De acuerdo? Entonces es una situación nueva y no prevista constitucionalmente. Entonces habían las dos interpretaciones, que debía ser vacado como presidente de la República o que bastaba la censura porque en rigor no dejaba de ser congresista. Y ahí en esta segunda interpretación hay un argumento adicional, que hay una vieja ley del año 2001 que dice expresamente que el presidente encargado, que a la vez es presidente del Congreso, no deja de ser congresista. Y entonces de ahí se han agarrado para ayer sacarlo y destituirlo solo vía censura con una votación de 75 votos. Como ustedes saben, el Perú tiene un Congreso unicameral de solo 130 congresistas. Sí. Miguel, si hacemos un barrido de la última década o de los últimos 15 años, ¿hay algún momento de la historia reciente de Perú donde se haya logrado reducir en algo, aunque sea, la inestabilidad política de la que hemos estado hablando? Y te agrego también, otra vez, una pregunta más desde la vereda ciudadana. ¿Qué se comenta en Lima, en las principales ciudades del país, sobre esta nueva destitución? ¿Es un tema que, podríamos decirlo en términos coloquiales, ya tiene un poco hastiada a la población o hay un real interés por lo que está pasando? No, yo creo que el sentimiento colectivo son varios, por supuesto, pero el primero es el que tú has señalado, un hastío ciudadano. En segundo lugar, una vergüenza pública por los actos que se han conocido del actual presidente, ¿no? Visitando a empresarios de dudosa reputación a medianoche, vestidos con capucha y con buzo, como para que uno no se entere. Exacto. Que era el presidente de la República. Y en tercer lugar, también yo diría ya un cierto desinterés y desapego por la política, que creo que es lo más peligroso. Y por eso es que, en cuarto lugar, en la última sensación, en la que yo me incluyo como ciudadano, una esperanza, ¿no?, que en las elecciones del 12 de abril todos estos partidos, membresía, empresariales puedan ser castigados y no puedan sacar una representación en el Parlamento y lleguen nuevos movimientos políticos, algunos son interesantes, de derecha, de izquierda, de centro, que logren conseguir revertir esta situación de crisis institucional, de deterioro institucional, y podamos tener a partir del 2026 un periodo de estabilidad política que acompañe a un crecimiento económico en el Perú que puede ser mucho mayor y mucho más inclusivo. Sí, sin duda. Miguel, ya para ir cerrando, pero no podemos terminar esta entrevista sin también conocer lo que va a ocurrir durante esta tarde, ¿no? No sé si tú nos puedes contar respecto a ese proceso. Hay 4 nombres sobre la mesa. ¿Cuántos votos se requieren finalmente para que se elija a un presidente encargado? ¿Qué ocurre si es que en una primera votación no se consiguen los respaldos? Si nos pudieras contar. Bueno, en primer lugar, los 4 candidatos son el señor Héctor Acuña, la señora María Carmen Alba, el señor Edgar Raimundo y el señor José María Valcárcel. 2 son de derecha, 2 son de izquierda, en estos partidos membresía que, como he mencionado, tienen esta cara de izquierda o derecha, pero en realidad responden a diversos intereses en el país. Y lo que va a pasar ahora en pleno por la tarde, se va a votar de entre las 4 listas, y lo más probable es que ninguna logre la mayoría necesaria. Se requiere de los 130, la mayoría absoluta, o sea, el número legal de congresistas. De los 130 son 66 votos para elegir a una nueva junta directiva. Esa es la idea. No nombrar a un presidente de la República, sino una nueva junta directiva del Congreso cuyo presidente
tendrá que encargarse de la presidencia de la República hasta julio de este año. ¿De acuerdo? Entonces se requiere una mayoría absoluta, 66 votos, Ujú, y claro. para lograrlo, me imagino que hay mecanismos en el reglamento del Congreso, se irán, digamos, descartando las opciones que han tenido menos votación, ¿no? Bien, Ok. vamos a quedar atentos a lo que suceda esta tarde. ¿Algún nombre que esté mejor aspectado? Habrá que ver ahí si es que están los votos suficientes. Claro, Miguel, con eso cerramos. Pocos No, segundos. ¿Algún nombre mejor aspectado que otro? ninguno, se hablaba de María Carmen Alba, Sí. que es la más conocida dentro de estos cuatro, pero en realidad también a la vez, dentro de su propio partido, inclusive Acción Popular, tiene muchas resistencias. Todo está, en realidad, es muy incierto, ¿no? Bueno, vamos a quedar atentos a lo que suceda esta tarde en Lima, Perú. Miguel Lobatón, académico peruano, abogado experto en Derecho Constitucional y también experto en la lucha contra la corrupción, además de otras materias. Gracias por la conexión con CNN Chile. Gracias a ustedes.